Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Núñez González, parte de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hoy vamos a hablar de las compras del gobierno, en particular de las adjudicaciones directas. Aquí es donde se encuentra uno de los espacios más importantes para la corrupción y la impunidad, porque si se hacen las cosas mal, quien recibe un contrato puede ser una empresa o una persona que no tiene nada que ver con el bien o el servicio que se debería contratar al mejor precio. ¿Por qué? Porque la empresa puede ser propiedad del hijo de un político, puede ser directamente propiedad de un político o de uno de sus amigos, puede ser una empresa fantasma que se use para desviar recursos, puede ser una empresa que venda bienes a sobreprecio y entonces nos extraiga riqueza a todos nosotros, y en fin, pueden ser una de las múltiples historias de las cuales estuvo lleno el sexenio anterior, y este también nos ha mostrado que en estos procedimientos existen vulneraciones y riesgos de corrupción e impunidad. Precisamente por ello llama la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en el Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas estarían prohibidas como un mecanismo para combatir la corrupción y la impunidad. Por eso, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizamos un seguimiento constante de cómo han evolucionado las adjudicaciones directas. Y si hoy tomamos la base de datos de Compranet, que es una base de datos elaborada por la Secretaría de Hacienda, y hacemos un corte para los primeros 7 meses de 2020, encontraremos que de los 84.372 contratos que hay hasta este momento ahí, el 77.2%, es decir, 65.156 contratos, se han entregado por vía de la adjudicación directa. Mientras que la licitación pública, que se supone, de acuerdo a la Constitución, que debería ser el mecanismo más utilizado, solamente se ha usado en el 12.8% de las ocasiones. Esto quiere decir que por cada contrato que se entrega por licitación pública, hay 6 contratos por vía de la adjudicación directa. Si revisamos mes a mes cómo ha evolucionado la adjudicación directa, veremos también una cifra muy interesante a la luz de lo que ha pasado en la pandemia. Por la crisis del coronavirus, se firmó un decreto que permitía que una serie de instituciones pudieran adjudicar directamente con mayor rapidez. En particular el IMSS, el ISSSTE, SEDENA y otras instituciones podían adjudicar directamente para comprar con emergencia y oportunidad bienes necesarios. Y entonces uno esperaría que, si vemos mes a mes cómo se comportan las adjudicaciones directas, hubiera picos impresionantes en los momentos clave de la pandemia, marzo, abril o mayo. Pero cuando vemos la gráfica de todos los meses, vemos que es muy estable. Y lo que esto revela es que las adjudicaciones directas se utilizan de manera excesiva todo el tiempo por parte de toda la administración pública, al punto tal que las compras para atender la pandemia ni siquiera afectaron de manera significativa este porcentaje. Pero no solamente se trata de eso, sino que también hay riesgos adicionales. Una nueva reforma aprobada en la Cámara de Diputados pretende establecer un párrafo adicional en la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y esta ley lo que quiere decir ahora es que cuando se trate de bienes o servicios para la salud y cuando el gobierno así lo decida porque una investigación de mercado concluya que la licitación no es el mecanismo idóneo, podrá comprar en el extranjero de manera directa, pero sin sujetarse a las leyes nacionales, sino sujetándose a los mecanismos de colaboración con la institución con la que decida comprar. Esto no parece muy alarmante en un primer momento, pero lo que existe en el fondo es la creación de una nueva forma de adjudicación directa que no se sujeta a los mecanismos de transparencia, de fiscalización, ni de rendición de cuentas que existen y que nos da una vía por la libre, en la cual, cuando el gobierno lo decida así, podrá comprar sin que existan estos mecanismos de vigilancia ciudadana que, hay que reconocer, todavía son escasos, no son perfectos, pero que nos permiten hacer la clase de análisis de las que, por ejemplo, hoy estamos hablando. Esta propuesta todavía debe transitar en el Senado, pero nos revela justamente los riesgos de la adjudicación directa como el método favorito del gobierno, no importa cuál, para entregar recursos. Porque esta parece la vía sencilla, la vía rápida, la vía eficiente, pero no es la vía que en el largo plazo construye instituciones. A largo plazo, las licitaciones públicas no solamente deberían estar en la Constitución establecidas con el método favorito, sino que el gobierno debería saber utilizarlas para estimular la competencia, para encontrar los mejores precios, para encontrar los mejores proveedores y no para entregar los contratos a las personas de siempre, a los amigos de siempre, a los políticos de siempre. Por eso, es indispensable no quitar el dedo del renglón, seguir vigilando las adjudicaciones directas y recordar que es una promesa de este gobierno el prohibirlas.
El regularlas, al menos, o mejorar este mecanismo, debería ser un paso inicial. No podemos seguir transitando por los mismos caminos del pasado, porque repetir una y otra vez los procedimientos del pasado implica tener resultados muy similares.